Hola, ¿qué tal amigos de Vente a Canadá? Estamos nuevamente en una transmisión en vivo y en esta ocasión estamos con el consultor de migración David Méndez enlazados vía Skype y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que nos han pedido bastante y ese es de cómo poder inmigrar a Canadá mediante una inversión. Este es un webinar exclusivo para las personas que quisieran hacer una inversión en Canadá o traer un negocio hacia Canadá y bueno, mediante esto llegar a poder inmigrar a este bello país. Y ahora sí, bueno, feliz Día de Gracias para todos los que nos están viendo acá en Canadá. El día de hoy es inhábil. Entonces, bueno, es un bello día de otoño. En realidad no hace frío, estamos a 20 grados, hermoso el otoño. Ya se ven los cambios de colores. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Steven? Muchas gracias y un abrazo, muchas felicidades por el Thanksgiving canadiense. Es una época muy bonita que se tiene que vivir allá el otoño para disfrutar realmente esa parte de Canadá cultural y tan significativa para mucha gente. Pues muchas gracias por la invitación, mi estimado Steven. Me da gusto estar con ustedes y la gente que nos está escuchando. Yo entiendo que, Steven, el alcance que tú tienes es muy amplio y que probablemente nos esté viendo gente de otros países de América Latina, no solamente de México. A menudo tienes gente que pregunta desde Colombia, Panamá, Chile, Perú, Costa Rica, en fin. Y menciono esos países en lo particular porque vamos a hablar de algunos programas que tienen algún tipo de injerencia con esos países a través de tratados de libre comercio que Canadá ha firmado con diversos países de América Latina, los que acabo de mencionar. Con México, obviamente, pues tenemos todavía a NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que sigue siendo NAFTA para los que no lo sepan hasta que no lo autorice el Congreso en Washington y el Parlamento en Ottawa. Es la ley que nos rige y como están las cosas, la política de Estados Unidos, es poco probable que los demócratas se lo vayan a entregar en charola de plata a Donald Trump. Entonces sigue siendo NAFTA que nos ha venido rigiendo por más de 20 años. Bien, pues esta tarde sí decidimos hacer un giro, Steven, y platicarles de otras alternativas. Yo sé que a menudo nos presentamos diferentes consultores contigo y hablamos de cómo emigrar como profesionistas o a través de una experiencia académica, que también nosotros, Emigra a Canadá, yo soy la compañía que represento, lo podemos hacer por ustedes sin ningún problema y lo vamos a estar también comentando en los próximos eventos en los que estaremos participando contigo en Vente a Canadá. Podemos hablar de cualquiera de esos programas durante esos eventos, pero bueno, esta tarde yo decidí darle otro giro y platicar de cómo lograr esa soñada residencia permanente a través de un tema empresarial. Claro, y es que en muy pocas ocasiones llegamos a tocar estos temas para personas que no realmente tienen el interés de estudiar en Canadá y que no encajan dentro del perfil de un profesionista. Entonces, esta es una excelente ocasión para hablar de estos temas. Así es. Entonces, vamos a hablar de varios programas que nos van a permitir y van a facilitar el que nosotros nos podamos instalar en Canadá. Vamos a hablar de dos programas federales. Yo sé que el tiempo es corto, Steven. No quiero aburrir a la gente tampoco hablándole de muchas cuestiones técnicas, pero vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos. Dos programas federales y vamos a hablar de algunos ejemplos a través de British Columbia, en el Pacífico, y de Ontario, la provincia donde tú estás. Para emigrar a Canadá como empresario, no es necesario, porque a lo mejor esa es una pregunta que la gente se está haciendo, contar necesariamente con la experiencia empresarial, como el nombre lo indicaría. Es decir, podemos trabajar como haber tenido experiencia en nuestro país de origen como personas físicas con actividad empresarial o llevando las riendas de un pequeño negocio o inclusive, Steven, teniendo responsabilidades a nivel gerencial o directivo en empresas públicas o privadas, porque al final del día esa experiencia es muy similar a la que tiene un pequeño empresario. Claro. Esos programas que estamos comentando pues son para pequeños empresarios, gente que tenga en sus países de origen algún tipo de negocio, una franquicia, cualquier tipo de negocio ilícito que pueda calificar. La gran ventaja, hablando de la visa de inversionista NAFTA y de los tratados de libre comercio a través de países como Costa Rica, Panamá, Perú, Chile, Colombia, son bien importantes. Son tres criterios que la gente tiene que entender. No importa el nivel de inglés, no importa el grado académico que se tenga y tampoco cuenta la edad. Entonces, eso facilita para que mucha gente pueda calificar. Para calificar, pues la persona tiene que demostrar que en su país de origen
ha tenido ese tipo de experiencia, ya sea, como dije antes, a nivel directiva o gerencial, o llevando las riendas de un pequeño negocio. Puede ser esta como persona física con actividad empresarial o como persona moral. Lo que busca Canadá en ese tipo de programas, Steven, gente que nos está escuchando esta tarde, es que la gente cuente con ese tipo de experiencia y que la pueda trasladar al contexto económico canadiense, en donde la persona pues demuestra que sabe lo que significa llevar las riendas de un negocio, desde temas de recursos humanos, de pagos de clientes, proveedores, pagos de impuestos, todo ese tipo de cosas. Y esta experiencia del país que corresponda se va a complementar posteriormente con una parte dentro de Canadá para poder participar y calificar en ese tipo de programas. La persona interesada tiene que crear una empresa allá en Canadá, en la provincia a la que vaya a llegar. David, antes de que continúes, me gustaría nada más hacer un breve un paréntesis, si me lo permites. Sí. Para todas las personas que nos están viendo, ya sea desde sus casas o trabajos, les recordamos que en este webinar vamos a hablar exclusivamente del tema de cómo inmigrar a Canadá mediante una inversión, o inversionistas o personas que tengan su propio negocio, quieran crear una empresa en Canadá. Los otros temas de educación que hablamos normalmente no los vamos a tocar en esta ocasión. Ahora, si usted tiene alguna pregunta relacionada al tema, con gusto interrumpimos a David y la vamos haciendo en su momento. Recuerden que estamos en vivo y aquí las estoy viendo las preguntas. Si la pregunta no es acorde al tema, las vamos a dejar hasta el final y si se puede, las vamos a realizar. Así es, y haciendo también un pequeño paréntesis de este lado, Steven, bueno, no me presenté en inicio, mi nombre es David Méndez Rodríguez, yo soy consultor migratorio autorizado por el gobierno canadiense. Físicamente estoy en la Ciudad de México, pero como tal, pues tenemos clientes por todo el país y de hecho por todo el continente. Entonces, nos pueden contactar vía web y creo que Steven tiene mis datos de contacto. Sí, aquí aparecen en la pantalla los datos de David. Muy bien. Y entonces esta tarde, como comenta, sí vamos a hablar de programas empresariales, pero si alguien tiene interés de algún otro programa, como profesionistas o a través de estudios de educación superior, también lo podemos ver. Pero sería ya respondiendo hacia el final o mandándome un correo de manera directa. Bien, entonces regresando a los tratados de libre comercio, que es lo que estamos comentando ahorita, Steven, decía yo, la experiencia local que la persona tenga como empresario o a nivel directivo gerencial se va a complementar con una parte canadiense. Vamos a tener, yo los invitaría a que hagan un viaje de introspección a Canadá. En este viaje de una semana, unos 10 días y mucho, la persona crea una empresa allá. Dependiendo de la provincia donde se quiera establecer la persona, el proceso puede ser relativamente rápido, de 2 días, por ejemplo, o 3 en Alberta o British Columbia. En Ontario puede ser un poquito más tardado, quizás una semana, un poquito más, dependiendo si se crea la empresa a nivel provincial o a nivel federal o interprovincial. Al final del día tenemos que tener una empresa formada ya. Hay que registrarla en la provincia donde nos vayamos a instalar. La registramos igualmente, Steven, en los 3 niveles de gobierno para temas tributarios. Y a nombre de nuestra empresa, ya teniendo el acta constitutiva de allá, lo que se conoce en inglés, los Articles of Incorporation, entonces vamos al banco de nuestra elección a abrir una cuenta de banco empresarial. Y de pasada, pues podemos abrir igualmente una personal. Se puede abrir con lo que tengamos en el bolsillo en ese momento, para posteriormente ya en nuestro país de origen hacerle la transferencia que requiramos para hacer la inversión, ya sin ningún límite. Hablando de inversión, Steven, te comento, estos programas que estoy comentando a través de tratados de libre comercio son federales, es decir, aplican los mismos criterios en todo el país, incluyendo en la provincia de Quebec. Ya desde Quebec luego se maneja de una manera un cuasi independiente del resto de Canadá. Acá lo vamos a hacer en cualquier región, son exactamente los mismos criterios. Y hablando de la cantidad a invertir, déjenme comentarles que no existen mínimos ni máximos para hacerlo. Más bien, Steven, vamos a depender de criterios. Estos criterios, Steven, tienen que ver con el giro del negocio, la ubicación o la localidad donde vayamos a llegar, así como también la composición de la familia. Es decir, te doy una anécdota. La semana pasada vi una familia de 9 integrantes, una pareja con 7 hijos. No es lo mismo el ingreso que esa persona va a necesitar mes con mes para sufragar todos sus gastos familia que una familia de 2 o de 3, ¿no? También depende, ¿sabes?,
tú que vives en Toronto, de la ciudad donde vayamos. No es lo mismo irnos a Toronto, a Vancouver, que de antemano sabemos son las ciudades más caras del país, que irnos a una ciudad intermedia, no sé, Windsor, Ottawa, Victoria, o Kelowna, ¿no? O Halifax. Entonces depende también de eso. Al final del día, la inversión en promedio que yo recomendaría para ese tipo de proyectos, Steven, debe de rondar alrededor de $200,000 canadienses para poder calificar. Una de las grandes ventajas de este programa, Steven, es que el proceso es muy rápido. Y cuando digo rápido, Steven, es literal. Estamos hablando que a partir de que ingresamos las solicitudes en la embajada, los permisos son autorizados en promedio de entre 4 a 12 semanas. Las últimas 10 visas NAFTA que yo he ingresado me las han dado en 4 semanas nada más. Es un proceso rápido. Claro, esto vean ustedes, amigos que nos están viendo, como la punta del iceberg, porque para poder yo llegar a ese momento de ingresar a la embajada, es porque antes quizás habríamos consumido unos 4 o 5 meses para preparar todo ese proyecto que le vamos a presentar al gobierno de Canadá. Entonces ingresamos, ¿y qué vamos a obtener a cambio? A mí, al solicitante principal, se le va a dar un permiso de trabajo, se llama cerrado, porque tiene nombre y apellido, es únicamente para trabajar en la empresa que se habría conformado en Canadá. A la pareja, por otro lado, se le va a dar un permiso de trabajo abierto. Cuando yo menciono abierto, significa que es totalmente amplio y que la única limitante son las propias habilidades de la persona. Es decir, se puede aplicar en cualquier parte de la economía canadiense, inclusive la persona se puede autoemplear, es decir, crear también otra empresa o su propio trabajo. Y si la persona, y eso es muy bueno y es importante que la gente lo entienda, tiene hijos en edad escolar de los grados 1 al 12, Steven, de primero de primaria hasta tercero de bachillerato o preparatoria, entonces para ellos les vamos a tramitar permisos de estudios abiertos. Eso significa que la persona no pagaría un solo dólar de colegiatura en el sistema educativo nacional de Canadá, sistema público. Entonces esos son los beneficios. Ahora, una gran ventaja, y esto es muy diferente al mismo programa que existe en Estados Unidos a través de una inversión, en Canadá sí se nos permite que podamos calificar a la residencia permanente. Al final, una vez que yo ya me trasladé a Canadá, ya me fui a Canadá con mi negocio, empiezo a trabajar en él y reúno por lo menos 1,950 horas de trabajo en mi propio negocio. Yo quedo catalogado en el sistema tributario del país como un empleado más del propio negocio. Entonces el sistema nos va a dar, por lo que se conoce en inglés, Arranged Employment, o significa que yo creé mi propio empleo. Esto es un código nacional de ocupaciones del NOC 00 y vale 200 puntos. Esos 200 puntos se van a sumar a los que yo ya tenga. Entonces ya no importa si la persona tiene 45, 50, 55 años, porque ya sabemos que habría perdido todos los puntos por Express Entry. No quiero confundir mucho a la gente, pero al final, para poder tener la residencia permanente, vamos a ser filtrados por Express Entry o expresión de intereses, el mismo sistema que se utiliza para los profesionistas y nominaciones provinciales o estudiantes internacionales, ¿no? Entonces, con esos 200 puntos, claro, para que yo pueda calificar para esos 200 puntos y que pueda tener la residencia permanente 6 meses después, no es para todos, eso sí. La persona debe de contar por lo menos con estudios a nivel licenciatura o carrera técnica y tener un intermedio avanzado de inglés para poder tener el suficiente puntaje y recibir así la invitación para emigrar a Canadá a través del sistema de Express Entry o expresión de intereses. Este programa entonces está abierto todo el año a través de los tratados de libre comercio que ya mencioné. Lo podemos hacer en cualquier momento y fíjate, Steven, no sé si lo sepas, pero es uno de los programas que yo más manejo en mi despacho. Yo trabajo mucho, tenemos toda la experiencia y la verdad que es muy seguro que la gente pueda tener estos permisos siguiendo nuestras instrucciones. Algo muy importante en este programa en lo particular, porque más adelante voy a platicar de otro, en este programa uno de los criterios fundamentales es que la inversión que se vaya a hacer ya esté hecha al momento de ingresar las solicitudes en la embajada del país que corresponda. Es decir, la inversión no puede estar nada más en papel, en un plan de negocios, en un proyecto. Tiene que estar ya irrevocablemente comprometida para que así el oficial de migración nos otorgue los permisos. Entonces, eso es muy importante que lo entienda la gente.
hay que hacer la inversión y ya habiéndola hecho, entonces ya es cuando solicitamos los permisos, 4 o 12 semanas, los tenemos, nos vamos a Canadá y a disfrutar de todo lo que les he comentado hasta ahora. David, te tengo ya unas preguntas, no sé si te molesta que te interrumpa. Adelante, para eso. Mira, por acá vamos a iniciar, donde está Clark Pérez, nos dice: hola David, yo tengo un negocio de estructuras metálicas y me gustaría llevar mi negocio a Canadá. ¿Ustedes ofrecen apoyos para poder hacer la creación del negocio acá en Canadá, perdón? Absolutamente, tenemos nosotros socios estratégicos en las diferentes provincias, en la más buscada, lo que es Alberta, British Columbia, Ontario, Nueva Escocia, que la gente en Quebec también, en donde nos piden ese tipo de apoyo, y con todo gusto, claro, gente que habla su idioma en español los va a atender para la creación de la empresa, registros y hacer todo lo que corresponde al acta constitutiva allá también. Perfecto. Sí lo sabe. Entonces, bueno, la misma respuesta sería para M-Loop, que nos dice que tiene un negocio de salchichas y quiere llevarse el negocio, que bueno, le escriba a la oficina David. Por acá, Andrea dice... Nada más para mencionar, no tiene la persona que llevarse el mismo negocio que tenía en México. Si quiere hacer algo totalmente diferente, dar un giro de 180 grados, lo puede hacer. Ahora, hablando de negocios, la mayoría de mis clientes tiende a comprar franquicias, porque se sienten un tanto protegidos, como por más certidumbre del proyecto. Pero no tiene que ser una franquicia, puede crearse un negocio completamente nuevo que no exista. Muchos de mis clientes ponen restaurantes, hacen otro tipo de cosas. Claro. O pueden inclusive encontrar un negocio que se esté traspasando, que tenga buenos números, nosotros les apoyamos en eso también. Y se pueden encontrar muy buenas opciones también para invertir así. Y obvio, aclarando, no se ofrece ningún tipo de apoyo económico para la creación de las empresas. Esto es algo muy importante. Uno debe de tener los fondos necesarios para hacer estas inversiones. Totalmente. Bueno, vamos acá con otra pregunta. Dice Lina Andrea: ¿el negocio que yo abra en Canadá tiene un mínimo de características o puedo, por ejemplo, empezar con una pastería básica o un local de ventas? Puede ser algo básico, no importa. Tenemos que demostrar que le vamos a dar también empleo a un residente o ciudadano canadiense. El costo laboral de esta persona se proyecta dentro del plan de negocios como parte de la inversión también. Entonces, lo que te voy a decir a la persona que escribió, más bien lo que no se permite, porque prácticamente se permite todo mientras sea lícito, pero lo que no se permite son cuestiones especulativas. Por ejemplo, que tú me digas, y sobre todo en mercados como el de Toronto, el de Vancouver, donde hay muchas en bienes raíces, por ejemplo, o compras unos locales y los rentas, o pones el dinero en la bolsa de valores y de manera pasiva crees que te vas a hacer rico con eso. El gobierno lo que busca es que la gente participe activamente, Steve, en ese tipo de programas. Entonces, que estés ahí, que te levantes todos los días, que vayas a administrarlo, a trabajar, y se busca entonces negocios que realmente le den un beneficio al final a la comunidad, a Canadá. Claro. Y mira, acá nos pregunta José Antonio Torres: entonces, ¿la inversión mínima para ser aceptado cuál sería? Te digo que no hay mínimos ni máximos. Por ejemplo, si yo tengo un consultor en ingeniería, en sistemas, esa persona a lo mejor con $75,000 canadienses puede hacerlo. En cambio, si no es un consultor, pero es una persona que tiene experiencia acá con tiendas de abarrotes, por decir, pues esa persona va a tener que invertir unos 150, 200,000 canadienses, dependiendo también, como dije antes, de el número de integrantes que tenga el solicitante principal, claro, así como también el costo de vida de la localidad a la que va a llegar. En promedio yo recomiendo 200,000 canadienses y estamos muy seguros con esa cantidad. Si lo vemos, ya lo multiplican ustedes en su moneda que corresponda. Si pensamos en pesos mexicanos, pues 15 por 1, estamos hablando de 3 millones de pesos. Ok, muy bien. Y bueno, pues para recordarle a la audiencia que vamos a estar ahorita en Guadalajara, David Méndez es uno de los expositores que va a estar presentes en la expo, y ahí la tienen en sus pantallas. El 24 de octubre vamos a estar en el Hotel Fiesta Americana de la Minerva, el día 26 de octubre en Ciudad de México, en el Hotel Crown Plaza de World Trade Center, y en León, Guanajuato, el día 28 de octubre en el Hotel Radisson Poliforum. Recuerden registrarse ya, porque por el momento todavía tenemos boletos gratis, pero estos se están terminando y yo creo ya para dentro de 2 días ya no vamos a tener más boletos gratis. Entonces regístrense en www.venteacanada.com/expos. Se ponen muy buenos esos eventos, los invito a que se inscriban y que
nos visiten a todos los que vamos a estar ahí participando. Yo en lo personal voy a estar dando algunos seminarios en Guadalajara y Ciudad de México de cómo emigrar, como lo estamos hablando ahora, a través de un proyecto económico de una empresa. Y bueno, también para quien quiera revisar cuáles van a ser los horarios de las conferencias y quiénes van a ser los que van a impartir estas charlas, pueden ingresar también a www.venteacanada.com/conferencias y pueden ver ahí los temas que se van a dar en la expo. Y bueno, pues continuando, David, no sé si quieras que pase a preguntas o continúas tú en tu tema. Continúo ahora. Vamos a hablar de otro programa también federal, que yo creo que puede ser de mucho interés para algunos candidatos, en donde, permíteme un momento, ¿sí? Steven, es que quieren abrir acá un teléfono para, ahí está, listo, perdone, que es un programa federal, pero a diferencia de NAFTA o de los tratados de libre comercio que comentábamos antes, el candidato no invierte desde un inicio. Recuerdan que yo les decía, en NAFTA primero tenemos que hacer la inversión y luego solicitamos los permisos. Acá es a la inversa. Acá primero solicitamos los permisos y después hacemos la inversión. Este programa es parte de los programas de movilidad internacional de Canadá. Se llama la excepción C11. ¿Por qué una excepción? Porque nos exentan de tener que tramitar una LMIA. LMIA, para el que no lo sepa, es un acrónimo por Labor Market Impact Assessment, que es un documento que generalmente se pide a las personas que quieran ingresar al mercado laboral canadiense. Bueno, a través de este programa se exenta, se llama la excepción C11. En este programa, lo que busca Canadá es beneficios tangibles, concretos. Se llama intereses canadienses. Este programa, a diferencia de NAFTA, que lo puede hacer cualquier persona, un pequeño negociante, alguien que no tenga, no importa el grado académico, como mencionaba, o la edad, o el nivel de inglés, acá sí el perfil es muy específico. La persona debe de contar, Steven, por lo menos con estudios a nivel licenciatura. Tiene que tener un intermedio avanzado de inglés y además la experiencia que tenga laboral o profesional en su país de origen tiene que ser de preferencia, te decía, en cuestiones de asesorías o de cuestiones, ¿cómo te diré? Pláticas profesionales, ese tipo de cosas. Entonces, esto lo puede hacer una persona que no necesariamente haya tenido un negocio, sino que haya trabajado como consultor, era la palabra que andaba buscando. La consultoría es muy importante y que esa consultoría, sin importar el área en la que se trate o que haya tenido experiencia en su país de origen, pueda hacer lo mismo allá. Entonces puede ser alguien que haya estudiado mercadotecnia, por ejemplo, o puede ser alguna ingeniería, algún contador, un coach. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, los beneficios son muy similares, Steven, a los que comentaba antes, a través de la visa de inversionista NAFTA. El solicitante principal obtendría un permiso de trabajo, la pareja un permiso de trabajo abierto, los hijos permisos de estudios abiertos. Aquí hay que preparar un plan de negocios muy, muy robusto, Steven, en donde se deje ver claramente que Canadá va a recibir o va a percibir un beneficio neto al aceptar a esta persona en el mercado laboral canadiense. A diferencia de NAFTA, en NAFTA también tenemos que presentar un plan de negocios, pero es algo mucho más sencillo. Nosotros les ayudamos a hacerlo a nuestros clientes. Acá, en este programa de movilidad internacional, excepción C11, yo sí recomiendo que lo haga un profesional. En Canadá yo tengo varias compañías que me apoyan con mis clientes a hacerlo y ellos ya nos hacen una cosa bastante profesional, muy segura para el proyecto. Inclusive pueden hacer hasta estudios de mercado. Bien, entonces en este programa, que es también nacional, Steven, lo podemos hacer en cualquier región del país. Demostramos que contamos con esos criterios que te dije antes y que lo que sí nos vamos a comprometer a hacer esa consultoría una vez que lleguemos a Canadá. Ya estando en Canadá con los permisos, entonces ya vamos a empezar ahora sí a implementar, a llevar a cabo ese plan de negocios. Lo hacemos para que satisfagamos al gobierno de Canadá, al oficial de migración, que efectivamente hicimos lo que nos habíamos comprometido a hacer. Y entonces ya al final, al igual que con NAFTA, vamos a poder tener esos 200 puntos adicionales para que a través de Express Entry podamos solicitar
la residencia permanente como profesionistas calificados. Hay que crear igualmente una empresa, registrarla, prácticamente lo mismo. La diferencia es, como mencionaba antes, es para un perfil muy específico de consultor que tenga una licenciatura, por lo menos un buen nivel de inglés, y que vaya a hacer lo mismo allá. David, tengo una pregunta aquí de Fátima Sánchez y nos pregunta que si todo esto va a cambiar con el TMEC, con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá cuando sea ratificado. Sí, claro. El que acabo de comentar no, porque ese es un programa de experiencia internacional canadiense, propio de Canadá, no tiene nada que ver con ningún tratado. En cuanto a NAFTA, bueno, como dije antes, ahorita está muy volátil la situación política en Estados Unidos, es poco probable que vaya a ser autorizado el cambio, a menos de que, bueno, se convenzan a Nancy Pelosi, ¿no? La representante de la Cámara de ahí de Estados Unidos, que lo firme, ya lo apruebe. Más allá de esto, si llega a cambiar por el TEMEC, lo que se negoció realmente fue el tema comercial, no tanto el tema migratorio, entonces van a seguir existiendo los mismos. Sí, el tema profesional creo que quedó intacto, ¿no? Quedó intacto, ajá. Exactamente. Bueno, entonces ese es otro ejemplo, el de movilidad internacional, de un programa federal. Ahora, rápidamente les voy a mencionar de un programa provincial. Para los que no se hayan escuchado antes o no hayan participado en algunos de los eventos que organiza Vente a Canadá, ya sea físicos o digitales como ahora, en Canadá la migración es un tanto sui generis porque no es solamente injerencia del gobierno federal, sino que cada una de las 10 provincias y los territorios están facultados para crear programas que se llaman denominación provincial. Es decir, una provincia crea un programa, si yo califico a ese programa, me dan un certificado de denominación provincial para que ya así fácilmente tenga la residencia permanente. El gobierno federal, por lo único que se preocuparía, ya teniendo ese certificado, es que la persona no cuente con antecedentes penales y que toda la familia también cuente con un buen estado de salud. Vamos a hablar de dos programas entonces, uno rápidamente de British Columbia, uno regional, se llama así porque es para comunidades, Steven, que cuenten con menos de 75,000 habitantes. Nada más que antes de continuar, si me permites, vamos a un breve corte y en lo que regresamos ya nos puedes platicar de esos dos temas y también sirve que que van poniéndonos sus dudas en este momento en lo que vamos al corte y regresamos. ¿Está bien, David? Adelante. Ok, bueno, pasamos a un breve corte y ya volvemos en unos minutitos. Ahora sí, ya regresamos con todos ustedes. Gracias, David, por apoyarnos tantito con esa breve pausa comercial. Y ahora sí, nos estabas platicando que existen otros dos programas provinciales. Pero antes de hablar de esos programas, déjame comentarte, porque lo platicábamos tú y yo fuera de cámara, que la gente está pidiendo información para las citas privadas. Así es. Toda la gente, ahora sí que ahí va mi comercial, a toda la gente que nos vea a través de sus seminarios o que nos visite en nuestro stand
y adquiera una asesoría ya, el costo normal de esa asesoría conmigo es de $160 canadienses, o el equivalente a la moneda donde esté el candidato. Para toda esta gente que nos haya visitado, repito, el costo es únicamente de $100 canadienses. Pero les hago saber lo siguiente: por la dinámica y naturaleza del mismo evento, es físicamente imposible que yo pueda dar las asesorías durante las expos. Así es. Las vamos a programar. Si están en la Ciudad de México, pues van a ser aquí físicamente en mis oficinas de Coyoacán, o los que estén en otras ciudades pueden venir. Precisamente este sábado tuve unos clientes que vinieron, volaron de León a verme y ese mismo día se regresaron a León. O lo podemos hacer por Skype. Okay. Entonces, así es como se maneja por videoconferencia, como estamos tú y yo ahorita. Pero sí, repito, durante el evento es físicamente imposible poderlo hacer. Muy bien, bueno, tengo muchas preguntas, continuamos, preguntas, pasamos a los temas. Vamos de un programa bien interesante. Es un programa piloto, Steven, no sé si lo habrás escuchado hablar o mencionar, leído por ahí, programa regional empresarial de British Columbia. No, pero de hecho tengo preguntas sobre el programa piloto del norte. Ya ves que en varios webinars nos preguntan bastante. Pero ese no es un programa empresarial, es para trabajadores que cuenten con una oferta de trabajo de parte de alguna de esas 11 comunidades, de un empleador de esas comunidades, que son el programa del norte y rurales. Y es que lo más importante de ese programa, que no sé por qué se ha vuelto tan famoso, porque tanta gente lo conoce o lo ve como una opción, es que necesita uno tener una oferta de trabajo de parte de una empresa en esas regiones, y además también tener como una carta de parte de la ciudad de esa región que le diga a uno que lo necesita. Entonces no es tan sencillo. No es tan sencillo, pero bueno, pero la charla de esta tarde es de inversionistas. El programa piloto regional es un programa piloto, te digo, porque el gobierno lo lanzó de British Columbia. Ese es un ejemplo clásico, Steven, de un programa de nominación provincial. El gobierno lo lanzó en febrero o marzo de este año. Va a estar vigente hasta junio del año que entra, por eso es piloto. Si funciona bien, si los resultados son los que el gobierno de esa provincia quería ver, lo dejarán quizás como algo permanente o lo eliminarán. Entonces, si a alguno de ustedes les interesa, es un buen momento para hacerlo. Es muy interesante por lo siguiente: este programa se llama regional porque aplica a comunidades de 75,000 habitantes o menos que estén participando en el programa. En el piloto, estas comunidades las pueden ver en nuestro sitio web, emigracanada.com. Entonces nosotros tenemos que seleccionar una de estas comunidades, y dependiendo del tipo de negocio que esté solicitando esa comunidad, es la propuesta que vamos a hacerle a la comunidad de manera inicial. Para poder calificarle el requisito como de antemano, tenemos que demostrar que contamos con un patrimonio neto en nuestro país de origen de por lo menos $300,000 canadienses, o el equivalente de la moneda del país en la que se trate. Si me están viendo de México, 15 por 1, 4,5 millones de pesos. Ese patrimonio se demuestra con los bienes que tenga la persona. Se le hace una evalúa a su casa, departamento, negocio, se le suma el dinero líquido que tenga la persona, se le restan sus pasivos, y al final debemos de tener por lo menos de manera neta el equivalente de 300,000 canadienses. ¿De acuerdo? Entonces seleccionamos a la comunidad. Al igual que en los otros dos programas que comenté, la persona va a hacer una visita a esta comunidad. Hay que crear una empresa igualmente, registrarla y todo lo que comenté anteriormente. Y si a la comunidad le gusta el proyecto, entonces nos refieren con el gobierno de British Columbia para ya presentarles el proyecto, el plan de negocios formal, y registrarnos con la provincia. La ventaja de este programa, y yo creo que muchos de los que nos están viendo van a estar de acuerdo conmigo, es que el gobierno de British Columbia, si nos acepta nuestra propuesta, nos va a facilitar que tengamos permisos de trabajo para el solicitante principal, un permiso de trabajo cerrado, al igual que en los dos casos anteriores que ya vimos, a la pareja permiso de trabajo abierto, los hijos dependientes permisos de estudios abiertos, y entonces ese permiso, Steven, nos los van a dar por 2 años, 24 meses. Dentro de ese periodo vamos a tener nosotros, el empresario, hasta 20 meses con el permiso de trabajo que ya nos habrían dado antes, para ahora sí hacer la inversión, ejecutar ese plan de negocios. ¿Cuánto hay que invertir? Mínimo $100,000 canadienses.
1,5 millones de pesos, o según ustedes hacen el cálculo, en el país que nos estén viendo con su moneda. Bien, entonces este programa, a diferencia de NAFTA, primero llegamos allá y después hacemos la inversión. Tenemos un tiempo bastante amplio, por mucho margen para hacerlo. Antes del 20º mes le decimos a British Columbia, a la provincia, que ya efectivamente hicimos la inversión a la que nos habríamos comprometido a hacer antes, y entonces el gobierno de British Columbia nos va a dar su certificado de nominación provincial al solicitante principal y al resto de su familia, claro. Y pasamos a la parte federal: exámenes médicos, antecedentes penales y residencia permanente. Es un programa bastante seguro también. Las cantidades no son altas si la comparamos con otros programas que existen en Canadá. Entonces, y hay comunidades muy atractivas. Yo les puedo recomendar fácilmente una docena de comunidades en la que estoy seguro cualquiera de ustedes sería feliz, ¿no? Viviendo entre montañas, lagos, con mucha actividad económica, algunas muy cerca de Vancouver, en la isla de Vancouver, en el interior de la provincia. Yo les puedo recomendar, conozco muy bien toda la zona y las comunidades, entonces les puedo hacer un excelente proyecto de inversión también ahí. Este programa se llama regional, entonces es para comunidades de 75,000 habitantes o menos. Existe exactamente el mismo programa, bueno, hay algunas diferencias, pero existe el mismo programa que no tiene ya ese criterio de la regionalidad, es decir, lo podemos hacer en cualquier parte de la provincia, puede ser Vancouver, Victoria, Kelowna, ya no hay esa condición de los 75,000 habitantes. La diferencia, comparándolo con el primer programa, Steven, es que las cantidades que he mencionado se van exactamente al doble. En lugar de tener que demostrar un patrimonio de 300,000, lo vamos a tener que hacer por el doble, es decir, $600,000 canadienses. La inversión que vamos a hacer ya no va a ser de 100 como mínimo, va a ser de 200. Lo que sí es que ya no existe ese criterio de las comunidades que nos dicen en qué tenemos que invertir, porque finalmente lo que quiere el gobierno de British Columbia en el programa regional es incentivar a las economías de esas comunidades, la creación de empleos, en faltantes que tengan ahí, ¿no?, de negocios en sus economías. En cambio, en el otro programa que se llama programa base empresarial de British Columbia, lo podemos hacer prácticamente en cualquier giro. Más bien lo que no se permite son cuestiones especulativas, cuestiones que atenten contra la moral de la sociedad, ya sabes. No pueden ser tampoco bienes raíces, este tipo de cosas. Más allá de eso se permite prácticamente todo. Este programa, el base, no es un piloto, está abierto permanentemente, tiene ya algunos años y no se ve que se vaya a cerrar tampoco próximamente. Entonces este es un ejemplo de un programa de nominación provincial a través de una empresa en British Columbia. Vamos a, pues, ¿qué tanto tiempo tenemos ahora, Steve? Nos quedan unos 20 minutos. Bueno, porque les puedo comentar rápidamente de dos programas que son particulares de la provincia de Ontario, donde tú estás, la provincia más industrializada, el motor económico de Canadá y la más poblada del país. Ontario tiene dos programas de nominación provincial. Uno que aplica para lo que se conoce como el GTA o el Gran Toronto, la zona metropolitana de Toronto, y otro fuera de esta zona de Toronto, pero dentro de la misma provincia de Ontario. Si es en el GTA, el candidato debe de demostrar que cuenta con un patrimonio neto de por lo menos $800,000 canadienses. Si es fuera del GTA, este patrimonio tiene que ser de por lo menos $400,000. Y el GTA es el área conurbada de Toronto, entonces esto engloba muchas ciudades de alrededor, desde Toronto hasta Hamilton, Pickering, Oshawa, entonces es una extensa área. Sí, ahora, ese es en cuanto al patrimonio neto. Después la persona se tiene que comprometer a hacer una inversión. Si es de nuevo en el GTA, esta tiene que ser de por lo menos $600,000 canadienses, y si es fuera del GTA es de $200,000 canadienses. Hay que hacer una solicitud de presentar un proyecto, un plan de negocios. Si lo aprueba la provincia de Ontario, entonces igualmente como en el caso de British Columbia, se nos facilitan permisos de trabajo para que lo desarrollemos, para que implementemos este proyecto, este plan de negocios, y entonces una vez que demostremos que efectivamente lo hicimos, la provincia nos dará su certificado de nominación provincial para que posteriormente el gobierno federal, es decir, Canadá,
nos dé ya la residencia permanente. Así es otro ejemplo también de cómo lograr la residencia permanente a través de un tema empresarial. El programa de Ontario realmente es para cualquier persona del mundo, pero para alguien de México, de alguno de los países que participan, que ya comenté, con los que Canadá tiene firmados tratados de libre comercio, yo aconsejo mejor que se haga a través de esos programas, porque las cantidades a través de los tratados son menores, son más rápidos los procesos y al final se puede calificar muy bien también a la residencia permanente. A través de la visa de inversionista NAFTA o el programa de movilidad internacional no tenemos que demostrar un patrimonio como tal, como si lo tenemos que hacer a través de los programas provinciales, como el de British Columbia y el de Ontario. Entonces es más sencillo calificar porque simplemente la persona demuestre que tiene esa intención o que ya hizo ese negocio, es suficiente para calificar. Entonces, ahora sí podemos pasar, si gustas, a algunas preguntas que estén por ahí. Sí, de hecho, Carla Amador aquí nos tiene la pregunta desde hace rato, que si puede invertir en una empresa ya creada en Canadá. Sí se puede, siempre y cuando la persona adquiera el control de esa empresa canadiense, es decir, tendría que adquirir por lo menos el 51% de las acciones de ese negocio que ya exista. Muchos de mis clientes así lo han manejado. Ok, perfecto. Perdón que te interrumpa, la clave es el control en este tipo de programas, que la persona demuestre que va a tener el control de las decisiones de ese negocio al tener, claro, una participación mayoritaria de las acciones del negocio. Ok, muy bien. Por acá Fernanda González nos pregunta que si para invertir es necesario tener algún socio canadiense. No es necesario. Y de hecho no se aconseja, dado que este programa es para gente que está fuera de Canadá para poder participar en estos programas. Entonces la persona puede tener junto con su pareja o el 100% de las acciones. Ok, muy bien. Y por acá Edith Ledesma, si yo tengo una empresa en México, ¿la puedo migrar a Canadá? Sí, bueno, no sé a qué se refiere con migrar, si llevarse las máquinas, los aparatos, no sé, lo que tenga. Sí se puede y puede ser parte de la inversión lo que la persona se lleve de bienes para poder funcionar allá, pero como mencioné antes, no tiene que ser necesariamente el mismo giro que hacía la persona. Ahora, déjenme comentarles algo. La mayoría de nuestros clientes en Emigra a Canadá, en estos programas, no se van de México porque les vaya mal. Finalmente, los negocios se hacen en las economías emergentes, como la mexicana y unas otras de América Latina. Se van por otras razones que todos conocemos. Entonces, dejan funcionando sus negocios. Todas las visas que les he platicado hasta ahora son de entradas múltiples. Esto significa que la persona puede salir y entrar del país las veces que sean necesarias. Vienen una vez al mes o cada 15 días, firmar contratos, ver clientes, se regresan, allá está la familia. Entonces, pues da esa facilidad. Y de hecho, por acá tengo una pregunta de Diana Muñoz. Dice, quiero ir a trabajar a Canadá. ¿Cómo le puedo hacer pero llevarme a mi familia, esposos e hijos? Bueno, Diana, este webinar es solamente para inversionistas. Esa es la temática, por lo mismo no podemos entrar en el tema. Sin embargo, lo que te puedo decir es que para poder trabajar en Canadá necesitas tener una oferta de parte de una empresa canadiense. Sin ello, no vas a poder obtener ninguna visa. Así es. Por acá Fabiola nos pregunta, dice, ¿lo ideal entonces sería crear un negocio nuevo en Canadá? Sí, un negocio nuevo, porque si compras uno que ya esté funcionando, hay que hacer lo que en inglés se conoce como el due diligence para asegurarnos de que ese negocio pues, no tenga por ahí algún vicio. Puede haber un empleado ahí enojado al que se le deba dinero o deba impuestos o algún proveedor igualmente. En eso les podemos ayudar también nosotros a hacer el due diligence, pero si quieres evitarte eso, haces un negocio nuevo, adquieres una franquicia que es muy seguro y con eso ya calificarías. Excelente. Bueno, ya no tengo más preguntas relacionadas a cómo crear de inversionistas. Tengo preguntas de diversos temas, por lo tanto no nos vamos a adentrar en ellas. Pero bueno, no sé si quisieras agregar algo más antes de dar por concluido este webinar, David. Claro que sí. En primer lugar, si tienen más preguntas, pues te pido me las mandes y si puedo, pues con mucho gusto trato de responder, aunque no estén relacionadas con el tema de esta tarde, de la charla que tuvimos. Okay. Como punto final, pues decirles que es una manera muy sencilla, muy inteligente, eficiente de emigrar a través de un negocio. No hay que invertir grandes cantidades. Nosotros en Emigra Canadá
tenemos una amplia experiencia y conocimientos técnicos para poderles apoyar en cualquiera de estos procesos. Es en lo que nos especializamos, de hecho, programas empresariales. Y pues los programas están disponibles. Yo aconsejo que nos sentemos en una reunión privada y platiquemos ya sobre los diferentes programas, y también, dependiendo del perfil del candidato, ver lo que más le conviene. Estamos disponibles, nuestras oficinas están en la Ciudad de México, en Coyoacán. Ahí tienen nuestros datos de contacto en pantalla con Steven, y pues también nos dará mucho gusto platicar con ustedes ahora en los próximos eventos de la semana que entra. De hecho, ya tengo preguntas en este inter. Robert Federer nos pregunta que si no existe venta de franquicias. Me imagino tú conoces o puedes apoyar en esa parte. Nosotros tenemos inclusive guías de franquicias a la venta, pero pueden revisar en la página, si la puedes poner ahí, Steven, cfa.ca, de Canadian Franchise Association, cfa.ca. Sí, en unos momentos se los van poniendo. Y ahí puede ver la gente. Entonces hay muchísimas opciones, ahí van a encontrar más de 1,300 opciones de franquicias que van desde $10,000 hasta $1 millón por un McDonald's o un Tim Hortons. Pero pues ustedes abóquense en los rangos que les comenté antes, de unos 150,000, 200,000 canadienses. Ahora, algo muy importante que no mencioné, estos permisos se otorgan inicialmente de 1 a 3 años de duración. Son permisos a través de los diferentes programas que ya comenté. Independientemente de esta duración inicial, la visa se extiende de manera indefinida ya estando en Canadá, siempre y cuando el negocio siga funcionando. Ahora, ¿de qué depende la duración inicial de 1 a 3 años? Básicamente en el tamaño de la inversión y el giro. Si una persona invierte una cantidad más fuerte, sustancial, $500,000 por decir, entonces lo más probable es que se la den por 3 años. Si invierte una cantidad menor, no pasa nada, de cualquier manera ya estando allá se extiende, y probablemente no necesite más que una extensión, porque como ya comenté antes, este es un excelente camino para que una vez habiendo trabajado 1 año en su propio negocio, la persona ya pueda calificar a la residencia permanente. Ya convertidos en residentes permanentes, si la persona desea cambiar de giro, vender el negocio y hacer otra cosa, ya lo va a poder hacer sin ningún problema. Claro. Y hablando de provincias también, porque no lo menciona Steven y es importante que la gente lo entienda, ya convertida la persona en residente permanente, sin importar qué provincia originalmente nos haya nominado, ya tendría la libertad de vivir donde él o ella lo quisieran hacer, puesto que la libre movilidad en Canadá es un derecho constitucional. Ok, muy bien. Vamos a pasar acá con más preguntas, nos llegaron muchas. Carla Amador Escalera nos pregunta si alguien de los postulantes tiene antecedentes penales menores, ¿es candidato? Habría que ver qué tan menor es ese menor que menciona, porque Canadá sí es muy estricto en sus leyes de criminalidad, y podríamos sí ser inadmisibles si, de acuerdo a la definición en el sistema de justicia de Canadá, el equivalente de ese antecedente penal que tuvo en su país de origen esa persona equivale a algo mayor en Canadá. Entonces tendría que hacerse como un estudio muy preciso de la falta que tuvo esta persona. Nos pregunta también por acá Rick Yesman que si existe algún límite referente a la edad. No, esa es la gran ventaja de esos programas que ya comentaba, sobre todo los que son a través de tratados internacionales. Como dije antes, no importa la edad, no importa el nivel de inglés, ni tampoco el grado académico que tenga la persona. Una gran ventaja. Ok. Por acá, Lina Andrea nos pregunta, ¿los 200,000 que comentas incluye todo o solo es eso lo necesario para crear el negocio? Me refiero al proceso migratorio y residencia para esposo e hija. Esa es la cantidad que nosotros aconsejamos que la persona invierta. Vamos a suponer que fueran 190,000 o 195,000. Hay costos inherentes al proceso, las cuotas legales de nosotros para llevar a cabo el proceso de inmigración, crear la empresa allá y registrarla y todo lo demás. Calcúlale pues una inversión adicional, dependiendo del programa, de unos 15 a 20,000 dólares adicionales. Ok, muy bien. Por acá Chester Gómez Monterrey nos dice, si tengo la distribución de un producto y me gustaría poder llevarlo a Canadá, ¿también podría funcionar como un negocio allá? Sí, siempre y cuando la persona demuestre que va a tener allá las bodegas donde va a trabajar y a distribuir el producto en Canadá, y que está haciendo una inversión real en la economía canadiense.
Excelente. Fernanda González, que si son $300,000, ¿verdad? Bueno, ya aclaraste que eran 200,000 lo que recomendabas. Sí, por eso no quería hablar de muchos programas, para no confundir a la gente. En el regional empresarial de British Columbia se tiene que contar con un patrimonio neto de por lo menos 300,000 para poder participar en el programa. Pero no se preocupen, toda esta información de los diferentes programas y sus criterios ya particulares los pueden encontrar en nuestro sitio web. O me mandan un correo y ya platicamos nosotros de los diferentes programas. Claro, porque depende del perfil de la persona para ver cuál programa es el más adecuado y en qué pudiera encajar. Es correcto, sí. Bueno, por acá ya no tengo más preguntas, ahora sí ya se me terminaron. Y bueno, pues yo creo que ya podemos dar por concluido este webinar. Recuerden a todos que tenemos muchos más webinars. El día de mañana tenemos 2 webinars. Tenemos uno a las .2 de la tarde con Canadian Tourism College. Vamos a platicar sobre cómo poder estudiar y trabajar en el negocio de hotelería. Y también en el de azafatas, tiene ese programa para azafata. Y bueno, a las 7 de la noche, 7 de la noche horario de México, tenemos un webinar también de otra firma de inmigración. Vamos a platicar también de cómo poder inmigrar a Canadá. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Steven. Me gusta platicar contigo y con tu audiencia. Y pues espero a todos los que nos están viendo ahora poderlos saludar personalmente la próxima semana en los eventos de Vente a Canadá. Perfecto, pues muchísimas gracias, David, por acompañarnos como siempre en estos webinars que de verdad ayudan bastante. Y recuerden, no tienen que estar en México para obtener los servicios o el apoyo de parte de la firma de Migra Canadá. Ahí en pantalla aparece el correo electrónico y le pueden escribir desde cualquier parte que ustedes estén. Ahora sí, pues muchísimas gracias, David. Nos estamos viendo por ahí en la Expo. Ya falta una semanita, ahora sí, una semana para la Expo. Jueves 24 de octubre es el siguiente evento. Bueno, semana y media y nos estaremos viendo por allá en Guadalajara. Que tengas buen viaje a México. Cuídate, un abrazo. Gracias, muchas gracias y nos vemos por allá. Que tengas una excelente tarde.